encontramos junto al economista, académico y analista político Pablo Dávalos, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está, economista? Ya se compró su kit de seguridad, un silbato, unas velas, y no lo mencionaron, pero quizás un rosario. Muchísimas gracias por la gentil invitación. Un saludo muy cordial a todas las personas que nos acompañan a través de este espacio y creo que la ironía es absolutamente válida porque expresa el sentir de todo lo que sentimos en este momento los ecuatorianos. Una especie de desamparo, una especie de incertidumbre y además no entendemos el hecho de que el gobierno no haya aplicado políticas coherentes, estructuradas frente a un tema tan importante que tiene que ver con la crisis energética. Una crisis energética que se suma a otras crisis que en este momento vive el país. Así es que reitero mi saludo muy fraterno a todas las personas que nos acompañan por este espacio. Muchísimas gracias, economista, por haber aceptado la invitación. Y en estos momentos, economista, le quisiera preguntar primero por los comunicados de la semana anterior. Tuvimos dos comunicados, uno por mantenimiento y otro por el estiaje. Y bueno, ahora ya vemos el tema, que no solo van a ser los cortes nocturnos, de hecho ya se anunciaron cortes en la mañana, en la tarde y en la noche, incluso hasta de 12 horas. ¿Qué decir al respecto de esta inestabilidad, incluso en medio de la crisis, de informar adecuadamente los horarios de racionamiento de energía eléctrica? Sí, primero que todo, indicarle al país que en este momento la crisis energética que vivimos obedece, corresponde a una crisis más estructural. El país tiene los recursos para realizar no solo mantenimiento, sino también nueva inversión en materia energética. Existen esos recursos. Hay la posibilidad real, absoluta, de financiar, si tú quieres, la construcción de las nuevas centrales hidroeléctricas. Existen además planes que tienen que ver con respecto al cambio climático, con respecto a las transiciones ecológicas. Hay ya un agregado, hay ya un plan maestro de electricidad en el cual constaba toda la infraestructura que el país necesitaba construir en estos años. Es decir, ya teníamos una hoja de ruta, ya teníamos la posibilidad de invertir, teníamos el hecho, si tú quieres, de llevar adelante una fuerte inversión. Te pongo, por ejemplo, ¿no? Teníamos que haber invertido en del Sintancitagua, 180 megawatts, en Normandía, 49 megawatts, en San Francisco, 274, en Río Verde, 10 megawatts, en San José de Minas, 6, en Patiatúa, 30 megawatts. Teníamos también previsto construir todo lo que es el bloque geotérmico con 50 megawatts y Santiago 2, Santiago 3, Santiago 4 con 1.200 megawatts. Eso ya estaba previsto, estaba en el plan maestro de electricidad. ¿Qué pasó con ese plan maestro de electricidad? ¿Por qué el gobierno no invirtió en el plan maestro de electricidad? ¿Por qué nos estamos quedando sin luz? Y el gobierno no puede decir que no han existido recursos porque los recursos están ahí. Además de eso, el gobierno se ha endeudado en los últimos años en alrededor de 15.000 millones de dólares. ¿Dónde están los recursos de ese endeudamiento externo? ¿Por qué no se invirtió en esa matriz energética, habida cuenta la importancia estratégica que tiene? Y la respuesta está en que no se invirtió en eso porque el gobierno sigue adelante el programa de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional prohíbe la inversión pública porque utiliza la inversión pública como variable de ajuste. Por eso no hay inversión pública en el plan maestro de electricidad, no hay inversión pública en la construcción de nuevas carreteras, no hay inversión en salud, en educación, porque la inversión es variable de ajuste del programa del Fondo Monetario. En consecuencia, lo que hoy estamos viviendo es un proceso que empezó con Lenín Moreno. Empezó en el año 2019, cuando Lenín Moreno fue electo y firmó la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Desde 2018-19 hasta el día de hoy, hemos visto cómo el país ha empezado un proceso intensivo de desinversión.
Y ese proceso intensivo de desinversión pasa a la factura y ahora en este momento no tenemos inversión en el plan maestro de electricidad. Y retomar esa inversión le va a tomar al país varios años hasta volver a construir Santiago 1, Santiago 2, Yanuncay, etcétera, todas las centrales que quedaron pendientes de construcción. Tomarán 2, 3 años hasta volver a retomar, pero eso dependerá de los electores, pues, porque si los electores votan nuevamente por un gobierno neoliberal, el problema ya no es de Lenín Moreno, ya no es de Lazo, ya tampoco es de Noboa, será del siguiente gobierno que va a seguir con el programa de ajuste del Fondo Monetario Internacional, va a tener miles de millones guardados en reservas internacionales que no sirven absolutamente para nada, con una prensa que además se va a aplaudir, ¿no?, esa desinversión, y el país seguirá a oscuras los próximos años. Entonces la solución real que tenemos los ecuatorianos está en febrero del próximo año. Si en febrero del próximo año los ecuatorianos se vuelven a equivocar, entonces los ecuatorianos tendrán que pagar la factura de esa equivocación, que significa estar a oscuras, literalmente entrar en un periodo de oscuridad, porque eso significa votar por la derecha, votar por el neoliberalismo, votar por el Fondo Monetario Internacional. El tema del plan maestro de electrificación, economista, ¿cómo comprender que, por ejemplo, en el año 2006 teníamos una capacidad de generación de cerca de 3.900 megavatios y pasamos al 2017 a tener más de 7.000 megavatios de generación de energía eléctrica, y desde entonces hasta la actualidad no se ha invertido en un solo proyecto hidroeléctrico, y de hecho en el parque termoeléctrico comenzamos a tener deficiencias, no se le dio mantenimiento? ¿Cómo comprender esta realidad que hemos vivido en estos últimos 8 años, y también cómo es que antes logramos casi duplicar nuestra capacidad de generación de energía eléctrica? Sí, mira, en el plan maestro de electricidad, por ejemplo, estaba previsto para el 2019 incrementar en 324 megawatts con hidroeléctricas, entre ellas Mina San Francisco, Río Verde Chico, etcétera. Para el año 2020 estaban previstos 50, adicionar 50 megawatts con proyectos como San José de Minas, Machala Gas, San Antonio, etcétera. Para el año 2021 estaba previsto 110 megawatts en térmica y 388 en hidroeléctricas, con proyectos como en Machala Gas, Toachi Piratón, Chalpi Grande, Dudas, La Magdalena, Ibarra, Sabanilla, Maravilla, etcétera, ¿no? En el año 2022 estaba previsto 500 megawatts en energías renovables, ¿no? Entre ellos proyectos como El Salto, como Chorrillos, como Soldados, como bloque de energías renovables con 500 megawatts, que incluía el Aromo, Villonaco 2 y Villonaco 3. Para el 2023 estaban previstos 400 megawatts en energías renovables, entre ellos el Yanucay, el bloque 1 y 2 de energías renovables, Quijos con 50 megawatts, Santa Cruz con 100 megawatts, en el 2024 100, y para el 2026 estaban previstos adicionar alrededor de 2.000 megawatts con proyectos Hidro 2, bloque geotérmico, Santiago 1, Santiago 2, Paute Cardenillo, etcétera. Y para el 2027 adicionar otros 1.200 megawatts, porque ese es el crecimiento de la demanda. Eso formaba parte del plan maestro de electrificación. ¿Qué pasó? Que todos esos proyectos fueron archivados. En algunos casos, como Villonaco 2, Villonaco 3, el Aromo, fueron transferidos al sector privado durante la época de Guillermo Lasso, y el sector privado no los pudo llevar adelante por la sencilla razón de que eso significaba cambiar el costo del precio kilovatio hora para los residentes. En consecuencia, no tenemos ni inversión pública ni inversión privada desde el año 2019, que se paró esa inversión. Y al pararse la inversión en todo lo que significa la matriz energética del país, tenemos un rezago acumulado de alrededor de 2.000 megawatts que no se han invertido en los últimos años. La demanda ha crecido, pero no el lado de la oferta, no ha crecido la inversión. Lazo intentó a través del sector privado, ahora Noboa está solucionando con parches, con la contratación de barcazas, pero eso no soluciona los problemas del país. El país necesita invertir. ¿Cuál es el problema real? Que para invertir eso se necesitan recursos, y esos recursos están represados porque el Fondo Monetario ha dispuesto que
el gasto en inversión se ha utilizado como variable de ajuste. ¿Qué significa eso? Que a pesar que existan los recursos, a pesar de que haya la posibilidad de llevar adelante, no se puede llevar adelante esa inversión porque eso alteraría el programa de ajuste fiscal del Fondo Monetario Internacional. Y como Economista, estamos bajo el dominio, bajo, si tú quieres, este momento, yo diría la égida del Fondo Monetario Internacional, estamos subordinados a ese programa de ajuste. En consecuencia, será muy difícil que al menos Noboa lleve adelante los grandes proyectos de inversión que se necesitan para el sector eléctrico. Yo no he visto que Noboa haya realizado una gran contratación, por ejemplo, Santiago 1, Santiago 2, Cardenillo, etcétera. O sea, no hay ninguna licitación porque no hay posibilidad, pues no hay posibilidad porque este momento está operando una carta de intención que prohíbe hacer eso. Pues lo que ¿y va a hacer Novoa cómo, es soluciones parches nada más. y El cómo problema es que comprender? si el elector elige a un gobierno de derechas, elige a un gobierno neoliberal, entonces que va a seguir las prescripciones del Fondo Monetario Internacional, en los próximos 4 años tampoco habrá ninguna opción de llevar adelante esa inversión. Lo que el Fondo Monetario plantea es que esa inversión la lleve adelante el sector privado, pero Justo, para que el sector economista, privado lleve adelante esa inversión, y eso fíjate tú lo vas a escuchar a algunos neoliberales en este momento, se necesita cambiar la estructura de precios. Es decir, se justamente, necesita economista, al ¿cómo menos comprender? triplicar el costo de la energía. Eso significa que un hogar que en este momento gasta $20 en energía, por decirte a algún hogar de clase media, va a tener que, con la privatización, con el cambio en las tarifas, pagar entre $60 y $80 su factura eléctrica, porque esa es la condición que el sector eléctrico ha generado, ha impuesto para poder llevar adelante sus proyectos. Por eso están parados los proyectos. Pero fíjate tú lo que significa pasar de pagar unos 15, $20 en energía eléctrica a pagar 80, $90 en energía eléctrica cuando los salarios están represados y cuando hay un gran desempleo. Y además, imagínate lo que eso significaría para el sector privado, que el costo de la planilla se le incremente por dos o por tres, significa trasladar inmediatamente el costo de esa planilla a lo que el sector privado entrega, sea en bienes o servicios. Almuerzos que pasarán a costar, qué sé yo, $4, $5, etcétera, porque la energía sostiene pues la estructura de precios en una sociedad. En consecuencia, no hay y no va a haber ninguna posibilidad de solucionar, al menos en el interinazgo del gobierno de Noboa, el problema eléctrico del país. Y la Economista, posibilidad de empezar a solucionarlo se daría ¿sí en me escucha? febrero del próximo año, a condición que los electores no se equivoquen, porque si los electores se equivocan, este problema se puede proyectar los próximos 4 años. Economista, justamente hemos visto que incluso hay algunas propuestas para que se pueda invertir desde el sector privado en las hidroeléctricas, en la Asamblea Construye está planteando eso, por ejemplo. Y yo le pregunto, economista, esa puerta ya no se abrió precisamente con Guillermo Lazo para algunos proyectos hidroeléctricos y la normativa ya no está actualmente para que incluso el sector privado pueda hacerlo, pero como usted mismo lo dice, por el tema del precio, es que ningún inversor privado todavía se arriesga a hacerlo. Sí, efectivamente, el gobierno de Lazo ya transfirió al sector privado el Aroma, por ejemplo, ¿no? Exacto. Que es una planta de energía fotovoltaica, entonces con una determinada capacidad de producción, pero el sector privado antes de invertir necesita que estén claras las reglas de juego, sobre todo en materia del precio de la energía. ¿En cuánto va a vender el sector privado la energía que se genere en el Aroma? Entonces, en este momento el sector privado no puede invertir porque el precio de la energía no satisface sus necesidades de ganancia, de utilidad. Pues la ganancia que recibirían sería muy baja, sería mínima con respecto a la inversión que ellos piensan realizar. Entonces, la única forma para que el sector privado participe, porque ya hay una ley que les permite, está la ley de competitividad energética también, aprobada por la Asamblea Nacional a pedido del gobierno de Daniel Noboa, significa cambiar el costo de la planilla. Y eso va a ser muy difícil para que un gobierno lleve adelante, porque para cualquier hogar el incremento del costo de la planilla es fuerte, pues.
Si este momento $20, $30 ya es una cantidad importante para los hogares, hay hogares en Guayaquil, por ejemplo. En Guayaquil las facturas son altas, habida cuenta que se necesita mucha electricidad para mantener a los hogares, mantener los frigos, mantener la temperatura ambiente del hogar, etcétera. Entonces, imagínate esos hogares que viven el día a día, que pasan a pagar una factura de 60, 80, más de $100 en energía eléctrica. Entonces, ahí el sector privado puede invertir. Si le garantizas que vas a triplicar la factura y que además los hogares estén dispuestos a pagar, no por una factura que cuesta 3, 4 veces más de lo que actualmente paga. Entonces, ahí, y no significa que una vez que se incremente a 3 a 4 veces, ahí se detiene la factura, en absoluto, ese es el precio base. A partir de ahí, la factura empieza a crecer en función de la tasa interna de retorno a los proyectos de inversión que hayan realizado los empresarios en materia de electricidad. Ese es el proceso de privatización, pues. ¿No? Si el sector privado va a privatizar, va a entrar con inversiones, necesita rendimientos y esos rendimientos necesitan precios y esos precios se descargan sobre los consumidores, que tienen que asumir, si tú quieres, el costo de esa inversión y además redituar con una buena tasa de ganancia a los inversionistas privados. Yo le veo difícil que eso pase en el país, sinceramente. El tema del Fondo Monetario Internacional, economista, ¿cómo comprender que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional prefiera que el Ecuador no invierta en hidroeléctricas o en centrales termoeléctricas o inclusive en los mantenimientos, pero sí prefiera que el Ecuador compre energía eléctrica a Colombia? Y tengo las cifras, corríjame si me equivoco, pero ya le hemos pagado cerca de 500 millones de dólares en importación a Colombia. ¿Cuántas centrales térmicas se hubiesen construido e inclusive cuántas centrales hidroeléctricas hubiésemos construido con ese dinero? Sí, porque lamentablemente esta es una variable de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Y para que se tenga una idea de lo que en este momento quiero decir con variable de ajuste, en el país existen tres entidades, tres instancias que realizan inversión pública. La primera instancia es el gobierno central, la segunda instancia son los gobiernos autónomos descentralizados y la tercera corresponde a las empresas públicas, ¿no? Básicamente empresas energéticas y empresas petroleras y empresas de telecomunicaciones que forman parte de los sectores estratégicos que constitucionalmente forman parte asimismo del Estado. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué nos dicen las cifras? Solamente en el caso del gobierno central, para que se tenga una idea, hasta el año 2018, que son los datos que existen así verificados, el gobierno central gastaba en inversión pública un promedio de unos 400 a 500 millones de dólares trimestrales. Eso daba un promedio anual de unos 2.000 millones a 3.000 millones, que era el nivel más bajo. Llegó un momento en el cual incluso llegó a invertirse hasta 2.000 y 3.000 millones cada trimestre. Imagínate tú lo Claro, importante que era la inversión pública, claro. ¿no? Sobre todo en 2014, 2015. Cuando viene Lenin Moreno baja ese volumen de inversión trimestral porque es una exigencia del Fondo Monetario. Lo rebaja a alrededor de unos 160 a 200 millones de dólares, de los alrededor de 600 millones trimestrales mínimo que el país gastaba en inversión pública a nivel de gobierno central. Luego llega Lazo y Lazo baja ese nivel de 200 millones a 80, a 120 millones de dólares. Lazo. Y ahora llega Noboa y Noboa lo baja de un nivel de 60, 80 millones que había tenido el gobierno de Guillermo Lazo, lo baja a 10 millones. Entonces, 10 millones de dólares no es absolutamente nada y ese es el dato que está registrado en las cuentas nacionales, en el Banco Central. Con 10 millones trimestrales, ¿no? Últimamente subió a 60 millones trimestrales, eso da cuenta que la inversión pública por parte del gobierno central no es una prioridad porque es una variable de ajuste. Con 10 millones no puedes llevar adelante la construcción de ninguna hidroeléctrica, no, absolutamente nada. Aparte de eso, tú tienes la reducción en las preasignaciones que reciben los gobiernos autónomos descentralizados. Cada Economista, vez, para sí, centrarnos en el tema de las hidroeléctricas, ¿cómo comprender que justo sea tan poca la inversión pública, pero por el otro lado sí se privilegie
por ejemplo, pagarle a Colombia cerca de 500 millones de dólares en importación. O sea, ¿cómo llegar a comprender eso como país? Porque forma parte, si tú quieres, aunque insiste en eso, y el país debe conocer, el país debe debatir, el país tiene que, creo yo, poner en su agenda el programa de consolidación del Fondo Monetario Internacional. Porque, ¿qué sacamos los ecuatorianos? Digo yo, si en las próximas elecciones votamos por un nuevo gobierno y el nuevo gobierno decide continuar con ese programa de consolidación fiscal del Fondo Monetario Internacional. O sea, esta misma conversación la vamos a tener el próximo año. Claro. Entonces, ¿y por qué el próximo gobierno no va a poder invertir a pesar de que tiene los recursos? O sea, el problema no es de dinero, no es que no hay dinero suficiente, ¿no?, para comprar energía a Colombia, pero también hay dinero para llevar adelante una estrategia de inversiones. ¿Por qué no se realiza esa estrategia de inversiones? Fíjate cómo es posible, por ejemplo, que el gobierno de Noboa acaba de endeudarse en 4.000 millones con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario le acaba de dar 1.000 millones de dólares a Noboa, pero el Fondo Monetario le ha dicho: no puedes utilizar estos 1.000 millones para inversión pública, porque está prohibido utilizar los recursos del Fondo Monetario para inversión pública. Son para el apoyo a la balanza de pagos. Entonces le dan 1.000 millones para que depositen balanza de pagos y para que vía balanza de pagos con esos 1.000 millones se pague la deuda o se respalden las transferencias al exterior que realizan los bancos privados. En consecuencia, creo yo que si el país no discute, si el país no pone, sobre todo en este contexto electoral, el programa del Fondo Monetario no como aspecto fundamental del debate público, entonces los ecuatorianos vamos a seguir pagando las consecuencias de ese programa de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Tenemos que exigirles a los 16 candidatos que están ya ahí, no sé cuántos se inscriban, esperemos que se inscriban los 16, a cada uno de esos 16 candidatos decirles: a ver, señores, ¿qué van a hacer con respecto al programa de ajuste del Fondo Monetario? ¿Van a continuar con ese programa de ajuste del Fondo Monetario o van a salir de ese programa de ajuste del Fondo Monetario Internacional? Y si efectivamente se comprometen a salir de ese programa de ajuste, entonces ahí hay posibilidades de utilizar recursos para invertir. Invertir en electricidad, invertir en vialidad, invertir en salud, invertir en educación, invertir en universidades, invertir en gobiernos autónomos descentralizados. Ahí hay posibilidades, pero se necesita un pronunciamiento previo. ¿Qué van a hacer con respecto a ese programa de ajuste? Porque si no van a hacer absolutamente nada, entonces la situación que hoy estamos viviendo simplemente se va a proyectar y conforme se proyecte va a empeorar. Porque la demanda va a crecer, cada día la demanda crece, pero si no hay oferta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir contratando más barcazas, vamos a seguir quemando petróleo para producir electricidad, vamos a seguir pagándole más a Colombia, porque ese es el escenario en los próximos 4 años, ¿sí? No hay inversión pública. Y repito, no va a haber inversión pública si el próximo gobierno sigue atado a los compromisos con el Fondo Monetario. Eso el elector tiene que estar absolutamente claro. Y el elector tiene que exigir a sus candidatos que se pronuncien al respecto de eso. Si ese candidato dice: no, vamos a mantener la estabilidad económica y no vamos a romper con el Fondo Monetario porque esos recursos nos permiten la estabilidad, balanza de pagos, entonces el elector debe saber que por ahí no es. Que si ese candidato manifiesta que no va a romper con el Fondo Monetario y que va a seguir con la línea del Fondo Monetario, por ahí no es. Si el candidato le dice: nosotros vamos a abrir a la inversión privada la generación y la distribución, ¿no?, y la transmisión de la energía eléctrica, por ahí no es. Porque el momento en que se abra la inversión privada, el elector tiene que saber que va a pagar 3, 4 veces más por su factura eléctrica y que la inversión privada no va a resolver el problema hasta que eso esté absolutamente claro, hasta que se incrementen las tarifas y ahí van a empezar recién a invertir. Y obviamente se tomará 3, 4 años. En consecuencia, el rezago que hoy tenemos es el rezago que viene desde Lenín Moreno. Son, fíjate tú, los años de Lenín Moreno más Guillermo Lasso más Noboa y quién sabe si el próximo gobierno. Y ese rezago no se atrapa en 15 días.
vamos a necesitar al menos 2, 3 años para volver a construir la infraestructura que no se construyó en estos casi 9 años. Economista, hay algo que la gente se pregunta y a veces hasta le justifica a Daniel Noboa. Dicen, no, pero a duras penas va un año, él no podía resolver el tema de la crisis de energía eléctrica. Y yo le pregunto, economista, ¿Daniel Noboa podía tomar decisiones desde el primer día de gobierno para tratar de mitigar los efectos de la crisis de energía eléctrica? Mira, Daniel Noboa tomó una decisión los primeros días de su gobierno, tomó ya una decisión al aprobar la ley de eficiencia económica, tomó ya una decisión al aprobar la ley de competitividad energética, tomó ya una decisión al firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Daniel Noboa tenía la posibilidad de, en los primeros días, suspender los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, decirle al Fondo Monetario Internacional que no podía llevar adelante el programa de ajuste y que necesitaba redireccionar los recursos de crédito y el ahorro nacional para construir infraestructura. Infraestructura en el sector energético, infraestructura en el sector de telecomunicaciones, infraestructura en el sector de vialidad. Eso podía haber hecho Daniel Noboa. Y en este momento ya estábamos construyendo. Claro. Estábamos construyendo Santiago 1, Cardenillo, Villonaco, El Aromo. Estábamos ya en proceso de construcción. Pero fíjate tú, no hay eso. No hay absolutamente nada. En consecuencia, si no hay inversión, ¿cómo quiere el país, si no hay inversión, que se resuelva el problema de electricidad? ¿Qué pretende el país? ¿Cómo quiere solucionar esos problemas? ¿Cómo quiere el elector que no le corten la luz y no se les dañen los productos de su frigo? ¿Cómo quiere el elector que no le corten la luz y pueda seguir con su negocio si vota por la derecha, pues si vota por los neoliberales? ¿Cómo quiere ese elector decir, no sabía? Mira, ahí este programa, por ejemplo, ¿no?, le permite aclarar al elector que la situación que hoy estamos viviendo depende de sus decisiones, pues. Claro. En consecuencia, creo yo, si el elector toma en consideración estos elementos y dice, si yo voto por una persona que es neoliberal, como me están diciendo los expertos, no me voy a quejar, pues, que ese gobierno neoliberal ya no invierta, porque ese gobierno neoliberal va a tratar de privatizar y al privatizar va a incrementar el costo de la tarifa eléctrica. Voy a pagar más por esa tarifa eléctrica. El elector tiene que saber eso. Tiene que saber que sus decisiones cuentan. Tiene que saber que en democracia las responsabilidades son compartidas. Si hoy estamos viviendo lo que estamos viviendo, tiene que ver también como responsable a las decisiones asumidas por los electores. Si los electores votaron por un gobierno neoliberal como el gobierno de Guillermo Lasso, votaron nuevamente por otro gobierno neoliberal como el de Daniel Noboa, y si otra vez insisten en votar por otro gobierno neoliberal, las consecuencias están a la vista. O sea, el neoliberalismo pasa la factura. Economista, Creo que ahí ya depende, pues no depende de lo que hagan los electores. Economista, justo revisando las cifras, vemos que, por ejemplo, de 2007 a 2017 hubo una fuerte inversión en el tema de la energía eléctrica, cerca de 11.000 millones de dólares en 8 proyectos hidroeléctricos. A su criterio, ¿deberíamos volver a tener un gobierno similar que vuelva a poner a los sectores estratégicos en la palestra pública y en el debate nacional para que inclusive nos ahorren cerca de 1.200 millones de dólares como lo hacía el sector energético hasta hace pocos años? Definitivamente el elector tiene que estar absolutamente claro en este momento que las condiciones en las cuales vive obedecen a sus decisiones políticas, porque somos sociedades modernas, somos sociedades democráticas que tomamos y resolvemos democráticamente y dentro de las instituciones los conflictos, los problemas que tenemos. Eso quiere decir que si nosotros tomamos una determinada decisión, tenemos que asumirla. La decisión de votar por Daniel Noboa, que llevó a millones de ecuatorianos a votar en las urnas, tiene un costo político y ese costo político lo estamos viviendo. El costo político lo vivimos en materia de seguridad, el costo político lo vivimos en materia de crisis energética, en materia de crisis económica,
no hay empleo porque no hay políticas de empleo, no hay reactivación económica porque no hay políticas de reactivación económica, no hay energía porque no hay políticas de inversión eléctrica, no hay seguridad porque no hay políticas de seguridad. El presidente prefiere irse a tomar helados en Estados Unidos que en resolver los problemas del país, y eso es una responsabilidad del elector. Creo yo, los electores necesitan ser más conscientes, los electores necesitan ser más responsables con sus decisiones. Si el elector nuevamente vota por un gobierno de derechas, un gobierno neoliberal, un gobierno que va a seguir con el programa de ajuste del Fondo Monetario, el elector tendrá que saber que en los próximos 4 años va a vivir en la penumbra, va a vivir en obscuridad. Y no es una metáfora. Sería interesante que utilicemos metáforas para describir el país, pero no es una metáfora, porque no se pueden arreglar los problemas de inversión pública si hay de por medio un programa de ajuste económico. Eso es imposible, no hay cómo. El programa de ajuste está hecho para impedir la inversión pública. Entonces, si el elector decide inclinarse por un candidato que va a seguir adelante con el programa de Fondo Monetario, entonces el elector va a seguir en el desempleo, el elector va a seguir sujeto a la violencia del crimen organizado, el elector va a vivir en la penumbra, sus negocios se van a caer, ¿no? Y no le va a quedar otra opción a ese elector de buscar la forma de solucionar sus problemas a través de la migración o algo parecido, porque estamos en una sociedad democrática y una sociedad democrática resuelve sus problemas de esa manera. Y este momento, esa es la forma por la cual se han resuelto esos problemas o buscan resolverse esos problemas, ¿no? Y creo yo que ya tenemos bastante con el gobierno Noboa. Noboa ha dado muestras que no estaba preparado para asumir eso, no tenía equipo, no tenía plan de gobierno. Y fíjate tú lo que significa esa enorme responsabilidad de votar por cualquier persona que nos emociona ese momento, pero que después, pasada la emoción, realmente nos cuesta mucho, realmente nos cuesta bastante esa irresponsabilidad en ese tipo de decisiones. Ahora bien, el tema económico, ¿cuánto dinero va a perder el Ecuador? ¿Cuántos millones? En los anteriores apagones se llegó a hablar incluso de 2.000 millones de dólares que nos había costado los apagones, tanto en el ámbito productivo, económico, en general. En este momento, el Comité Empresarial Ecuatoriano ha manifestado que se va a perder 95 millones por cada 8 horas de apagones. Sin embargo, economistas esta proyección la hicieron tomando en consideración que iba a ser en el horario nocturno, y ahora que tenemos el horario de la mañana, la tarde y de la noche, ¿cuántos millones de dólares nos va a costar esta ineficiencia que ha tenido el Estado a cargo de Daniel Noboa? Nos va a costar más. Le va a costar a la persona que tiene su pequeño restaurante, por ejemplo, ¿no? Y no puede dar el servicio y vive de eso. A las personas que tienen productos perecibles, que comercian, que si camarones, pescado, etcétera, y se les daña, pues, se les daña con muchas horas, finalmente se les daña y ellos tienen que asumir las pérdidas de eso. A los hogares, les va a costar mucho a los hogares, sobre todo cuando se dañen los electrodomésticos que han costado tanto para adquirirlos en los hogares. Va a costar mucho en las empresas, las pequeñas empresas. Recuerda que más del 95% de empresas en el país son pequeñas empresas. Claro, A esas pequeñas empresas les cuesta, no tienen la economía de escala para asumir el hecho de no tener energía, porque viven de eso. En consecuencia, fíjate tú, el costo es muy alto para la pequeña empresa, para la mediana empresa. La gran empresa realmente no tiene muchos problemas porque puede comprarse un generador y con ese generador puede dar atención, pero los locales comerciales, que además ahora tienen que emitir facturas electrónicas, de acuerdo a la disposición de servicios de rentas internas, no pueden emitir facturas físicas. ¿Cómo hacen esos locales comerciales para emitir facturas electrónicas si no tienen electricidad? Simplemente su modelo de negocio se les cae y pasan todo el día así. ¿Y cómo hacen esos locales comerciales cuando se les ha caído su modelo de negocios para pagar los servicios, para pagar los empleados, para pagar renta, por ejemplo, para pagar las cuotas al banco? Entonces, es una cadena mucho más fuerte
La trama energética, si tú quieres, es fundamental en una sociedad. Y eso no solamente le pasa al país, pasa a nivel mundial. Fíjate, te pongo el ejemplo de Alemania. En el caso de Alemania, por decisiones geopolíticas, decidieron no comprar el gas ruso, que es muchísimo más barato, y en este momento compran gas que proviene básicamente de Estados Unidos, que es muchísimo más caro. Muchas empresas no pueden afrontar ese costo de la energía y están quebrando, Claro. no quiebran y despiden a miles de trabajadores, porque la energía mueve literalmente la economía. Por eso la energía está en el costo primo marginal, llamamos los economistas, ¿no? De la misma manera que está el trabajo, de la misma manera que está el capital, está en energía. Sin energía no puedes producir absolutamente nada, no puedes distribuir absolutamente nada. Y eso es lo que nosotros descuidamos en estos años, porque resulta que al Fondo Monetario se le ocurrió que la energía debería ser una variable de ajuste, igual que la flexibilización de los mercados de trabajo. Y según el Fondo Monetario no había problema porque si el Estado deja de invertir, entonces inmediatamente asume esa responsabilidad el sector privado. ¿Qué es lo que tenemos? Ni el sector privado ni el Estado, y tenemos un rezago de muchos años, sin inversión en uno de los aspectos más fundamentales de toda economía moderna, que es la energía. Eso significa que si no cambiamos los electores, la ciudadanía, no, el sistema político, las reglas de juego, no va a haber posibilidad de invertir en energía. Y la inversión en energía es cara, no es una inversión barata, porque permite esa inversión en energía generar producción. Y si no hemos invertido, hay un rezago de 3, 4 mil millones en estos últimos años, más de energía que necesitamos en los próximos años. Es decir, el próximo gobierno tiene que entrar directamente a invertir entre 3 y 4 mil millones en energía el primer año, no el segundo año ni el tercero, el primer año. Tiene que llevar adelante Villonaco 1, Villonaco 2, El Aromo, Santiago 1, Santiago 2, Cardenillo, Toachi Pilatón, etcétera, ¿no? El primer año. Entonces, el primer año tiene que decir, vamos a invertir 3 mil millones de energía, porque esa inversión va a estar en funcionamiento después de 2 o 3 años. Se van a ver los resultados. Pero todo, insisto muchísimo, porque tiene que estar absolutamente claro para las personas que nos escuchan. Todo depende de lo que hagan los ciudadanos, la ciudadanía. Todo depende de eso. Si la Para, ciudadanía se equivoca nuevamente, serán 4 años perdidos adicionales a los que ya hemos perdido. para cerrar el tema de la energía eléctrica y la crisis que está viviendo Ecuador, que prácticamente ya nos ha regresado a la época de las cavernas, economista, dentro de la unidad de las izquierdas, si bien es cierto, no se logró concretar la misma, pero hasta el momento sí se ha logrado todavía mantener el pacto de no agresión. Y usted habla muy claro que es en el 2025 que la ciudadanía debe escoger. Economista, si digamos llega la Revolución Ciudadana, o si llega Pachacutic, o si llega el Partido Socialista, o si llega Centro Democrático, o si llega Reto, se va a mantener también esa opción que ustedes habían planteado, que la unidad de las izquierdas había planteado de apoyar a la fuerza que llegue a la segunda vuelta, que sea de la tendencia y quizás de los 5 partidos y movimientos que le he mencionado, los 5 podrían garantizar eso o cuáles? Sí, y mira, estamos en una situación muy delicada como país, o sea, muy dramática. Imagínate tú que el ambiente que hoy vivimos, si votamos por la derecha, no solo que va a ser igual, sino que va a ser peor. Claro. Un país literalmente tomado por las mafias y el crimen organizado, con un Estado incapaz de enfrentar a ese crimen organizado, porque ese crimen organizado está enquistado en el Estado. Ese crimen organizado utiliza el sistema financiero, ha contaminado a los bancos, contamina las exportaciones, ha generado redes profundas dentro del Estado. Y esas redes profundas están muy imbricadas con la derecha, pues con sectores empresariales de derecha, banqueros, etcétera, de derecha, y eso lo dice la misma Fiscalía General del Estado. Claro. Un gobierno de esas características no va a resolver el problema de la seguridad. Un gobierno de derecha que siga adelante con los programas del Fondo Monetario tampoco. Por eso hay la unidad de las izquierdas, que se ha plantado una agenda programática. Se le ha dicho a la unidad de las izquierdas, bien, esta es la agenda programática. Dentro de esa agenda programática está efectivamente la inversión en energía.
Pero eso también depende de los partidos de izquierda, porque fíjate tú, digamos que gana Centro Democrático, etcétera, y Centro Democrático decide darle estabilidad al país y continuar con el Fondo Monetario Internacional, porque eso ha pasado. Han pasado gobiernos que se dicen de centro izquierda, pero cuando llegan al poder finalmente gobiernan con la derecha. Claro. Entonces ahí los apoyos son programáticos, ¿no? En el caso de la Revolución Ciudadana, se le ha dicho a la Revolución Ciudadana, de acuerdo, vas a la segunda vuelta, pero hay una propuesta que ya hemos firmado y esa propuesta tiene que ver, por ejemplo, con la salida del extractivismo. ¿Qué vas a hacer con los proyectos mineros? ¿Vas a salir de esos proyectos extractivos mineros? ¿Qué vas a hacer con la frontera de expansión petrolera? ¿Vas a detener esa frontera de expansión petrolera? Si la Revolución Ciudadana dice, de acuerdo, me comprometo, está bien, soy responsable y no voy a seguir adelante con el extractivismo ni tampoco con la ampliación de la frontera petrolera, entonces ahí cabe, creo yo, que los otros actores digan, de acuerdo, apoyamos a la Revolución Ciudadana en la segunda vuelta, ¿no? Igual en el caso de Pachacute, si Leonidas Issa pasa a la segunda vuelta, hay ya una agenda, pero esa agenda tiene que ser programática. El apoyo es programático, el apoyo no es personal, no es ciego, es en función de un programa. Y si en función de ese programa, la Revolución Ciudadana, cualquier otro partido que pase a la segunda vuelta, decide llevar adelante ese programa, entonces, por supuesto, hay que apoyar pues eso, porque es un apoyo a un programa construido de manera conjunta, un programa de izquierdas construido con el apoyo, con la participación, con el debate de todas las organizaciones del centro a la izquierda. Si eso es así, entonces cabe apoyar en la segunda vuelta a cualquiera que llegue de la tendencia, ¿no? Y que tenga posibilidades de ganar, ¿no? Por supuesto, hay que apoyar. Han sido las apreciaciones del economista, han sido las apreciaciones del economista Pablo Dávalos con referencia al tema de la crisis energética, de la energía eléctrica, porque la crisis energética no solo está en la energía eléctrica, sino también en el sector petrolero. Economista, se habla de que tenemos la peor crisis del sector petrolero en los últimos 50 años. ¿Es esto así? Y de ser así, ¿a qué es lo que se debe esta crisis del petróleo que vive actualmente Ecuador? Fíjate tú que es tan grave que el gobierno, este momento, puede intervenir en las cuentas de Petroecuador, puede dejarle sin recursos a las cuentas de Petroecuador, como ya lo hizo con Select, para derivar los recursos de Petroecuador a reservas internacionales y pagar la deuda. El gobierno puede intervenir en una empresa que constitucionalmente es autónoma para cerrar los proyectos de inversión. No hay proyectos de inversión hidrocarburífera, no existen. ¿Por qué no existen esos proyectos de inversión? Porque el gobierno no permite que la empresa utilice esos recursos para inversión, porque eso está en el programa del Fondo Monetario Internacional. O sea, a pesar de que parezca insistente, Oye, está bien. pero forma parte también del programa del Fondo Monetario Internacional eso. Al formar parte también del programa del Fondo Monetario Internacional, no solo es el sector eléctrico, es también el sector hidrocarburífero, es Petroecuador. Y no solo eso, ya se nos viene, de acuerdo al programa del Fondo Monetario, la privatización de la seguridad social. Ese es el próximo paso. Vamos a tener ya una desinversión en los hospitales de la seguridad social para justamente posicionar el discurso del sector privado. Exactamente lo que están haciendo ahora con la electricidad. Como estamos frente a apagones, como no hay inversión en el sector eléctrico, ¿cuál es el discurso que emerge como un discurso salvador, como un discurso que va a solucionar los problemas? Es el discurso del sector privado. El sector privado va a resolver problemas que no los pudo hacer el sector público. La técnica Y estándar de la privatización van a hacer lo manifestaba. mismo en el caso de petróleo, que el sector privado resuelva la desinversión en el petróleo y después, y están preparándose para eso, van a hacer lo mismo en la seguridad social. Van a desinvertir, ya están empezando, ya han empezado, en todos estos años han empezado con el discurso del déficit actuarial, con el discurso de que no hay atención y la solución es que se invierta desde el sector privado, que pasemos a las cuentas individuales, que el ciudadano escoja qué administradora privada de fondos de pensiones, ¿no? Y
llevamos a los ciudadanos hacia la privatización de la seguridad social del IES. de lo cual Está escrito. podríamos, de lo cual podríamos profundizar en futuras oportunidades. Economista, por eso es que actualmente el Ecuador, de tener casi 500.000 barriles de petróleo producidos diariamente, llegamos a tener incluso 250.000 en uno de los peores meses. Es por esta razón, por no haber invertido en el sector petrolero que, siendo tan rentable, el Fondo Monetario Internacional no nos permite utilizar nuestros propios recursos para seguir produciendo y con ese mismo dinero incluso pagarle al propio Fondo Monetario Internacional. Es que parece chiste, pero lo que usted nos dice es terrible. Pero es que está escrito. Si el ciudadano piensa que exagero, es cuestión de que digite en la página web del Fondo Monetario Ecuador y revise la última carta de intención. Claro. Si no sabe inglés, puede utilizar un traductor de los que hay y revise, pues. Y los conceptos que están ahí, ponga a sí mismo en Google qué significa esto. Y el ciudadano que haga ese ejercicio se va a dar cuenta que es absolutamente real, que no le estamos mintiendo, que en este momento le estamos dando información al ciudadano para que el ciudadano tome decisiones. Es decir, si hay algo que tú no sabes, justamente para eso son las redes de los expertos y demás, para indicarle al ciudadano exactamente eso. Y en el Indicarle en qué tema, consiste eso. y en el tema de las privatizaciones, economista, se ha mencionado por parte de ANTEP y específicamente por su secretario general, David Almeida, que existe la intención por parte del régimen de Daniel Noboa de privatizar los campos Sacha y Amistad. Economista, ¿qué pasaría con el país si es que se logra llegar a privatizar estos campos tan estratégicos y que le aportan tanta rentabilidad al Estado ecuatoriano? Y son la joya de la corona. Representan el centro neurálgico de la empresa Petroecuador. Y la estrategia es desinvertir para provocar deficiencias. Esas deficiencias son programadas. Sobre esas deficiencias programadas actúa la prensa que da cabida a un montón de analistas de derecha que le dicen al ciudadano, el Estado es ineficiente y esto se debe a que el Estado no ha dejado la participación del sector privado, porque si participa el sector privado, esto se soluciona. Y ahí empiezan los medios de comunicación a persistir en la idea de que el sector privado es la solución. Y una vez que logran concientizar, logran el consenso, si tú quieres, de que esa idea del sector privado es la solución, inmediatamente a través de los interfaces políticos, sistema político, los partidos políticos de derecha, llevan adelante las iniciativas de privatización y aprueban las leyes. Aprueban las leyes y empiezan los procesos, pero hay límites, ¿no?, que son constitucionales, y es que, ya digamos que se privatiza durante el gobierno de Noboa, el campo Sacha. Pero si viene un nuevo gobierno que no es de derecha, si el ciudadano despierta y dice, yo no puedo votar por la derecha porque los de la derecha son corruptos, y vota por un partido de izquierda, viene la izquierda y trata de recuperar el campo Sacha. Y le dice a la empresa privada, muchas gracias, pues esto es del Estado, hasta aquí nomás. ¿Qué es lo que pasa? Que esa empresa le dice, está bien, has afectado mi seguridad jurídica y te voy a demandar en un centro internacional de arbitraje por 5, 7, 10 mil millones de dólares. Entonces, es eso lo que quería Noboa en la consulta popular. Noboa quería que el Ecuador reconozca los centros internacionales de arbitraje porque él sabe que en su gobierno los contratos que ha firmado se pueden caer en el próximo gobierno. Y para evitar que se caigan era fundamental cambiar la Constitución y permitir que se reconozcan los tribunales de conciliación y arbitraje, ¿no?, los centros internacionales de mediación y arbitraje. Como y no pasó, nosotros hemos sido especialistas en perder miles de millones de dólares, cerca de 3.000 millones de dólares, ¿no? Exactamente. Entonces tú puedes dar cuenta que ahí el pueblo ecuatoriano le dijo, no vamos a permitir esto. Y esto es algo que todavía nos defiende, todavía nos protege, todavía podemos decirles a estos empresarios que quieren aprovecharse de estas circunstancias que muchas gracias, su inversión en el campo Sacha, pero esto es del Estado, lo revertimos al Estado, y el momento que lo revertimos al Estado, entonces ahí, aunque nos pongan juicios en los tribunales de conciliación y arbitraje, tenemos una constitución que nos defiende.
Pasa lo mismo en el caso de OCP. Se cumplió ya el plazo para que OCP entregue el oleoducto de crudos pesados al Estado y no lo quieren entregar y quieren ampararse justamente en estos tribunales de conciliación y arbitraje porque es un negocio, pues. Y el gobierno de Noboa está negociando con ellos, porque el gobierno de Noboa viene de un grupo de negociantes, de un grupo económico que es eso, son negociantes, hacen de ¿Y, todo negocio, llegaron al Estado para hacer negocio, y cuánto estamos engañaron al perdiendo? elector. Justamente Sí. cuánto estamos perdiendo porque el régimen de Daniel Noboa no hace efectivo todavía el traspaso del OCP al Ecuador. Ya desde febrero debía haber pasado a manos del Estado, pero todavía no lo hacen. ¿Qué hay detrás? ¿Qué estamos perdiendo como país en torno al OCP? En la proforma general del Estado ya estaba previsto el ingreso de 400 millones de dólares producto del traspaso de OCP al Estado ecuatoriano y hasta ahora no, efectivamente no se ha dado. Y todo dependerá de lo que pase a futuro, pero será muy difícil que el gobierno de Noboa se vaya en contra de los empresarios, porque él es un empresario y un empresario que hace negocios con otros empresarios no se dispara al pie. Un empresario no arruina sus propios negocios. Noboa llegó al Estado para hacer negocios, no llegó al Estado para resolver ningún problema. Todos los problemas que se le presentan a Noboa desde el Estado parece se convierten en oportunidades de negocio. Si hay crisis eléctrica, inmediatamente ve una oportunidad de negocio para hacer negocio con la crisis eléctrica y contrata barcazas que además transfieren enormes cantidades del dinero del Ecuador para generar electricidad porque es un negocio. Si en Petroecuador se cae la producción, inmediatamente se le despierta el negocio y dice, bueno, ¿cómo hacemos para que otras empresas, amigos, no sé cómo llamarlo, el premio Nobel Stiglitz, el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, muy crítico además, no es socialista ni mucho menos, es un liberal, es premio Nobel de Economía, pero él a este tipo de capitalismo lo llamaba capitalismo de compadres, donde se ponen de acuerdo para lucrar del Estado. Y eso es lo que estamos viviendo, un capitalismo de compadres, desde la época de Lenín Moreno, Guillermo Lazo y Daniel Noboa. Son compadres, son familiares, son amigos, son parientes, donde, si tú quieres, desarticulan el Estado y no lo desarticulan por malas gentes, ni mucho menos, lo desarticulan, lo desinvierten para generar oportunidades de negocios, para eso, por eso lo desarticulan. Para ellos, absolutamente todas oportunidades de negocios. Y el elector tiene que estar claro, el ciudadano tiene que estar absolutamente consciente de lo que está pasando. Si vota por un empresario, además si es un gran empresario, ese empresario va a ver el mundo en términos empresariales, porque fue formado desde chiquitito de esa forma, pues, para ver todo en términos empresariales, en términos de costo-beneficio, en términos de modelo de negocios. Las políticas públicas, las empresas públicas, todo, absolutamente todo se transforma en modelo de negocio empresarial. En Y para eso torno, tiene acuerdos, pues, acuerdos con, si al menos naces de un entorno empresarial, los amigos de tu mamá, los amigos de tu papá van a ser los empresarios. Los compañeros de colegio van a ser los hijos de otros empresarios. claro, Y si entras a la política, quien te va a acompañar, quien te va a financiar, van a ser los empresarios. Y cuando asumes el poder, porque has ganado las elecciones, o sea, nombras ministros a tus compañeros, a tus conocidos que provienen del entorno empresarial. Y ellos van a actuar de la misma forma. Van a y en ver este modelo, modelos de negocios. en este modelo empresarial nos llegó la información de que la transnacional argentina Pampa Energy ya había comprado la totalidad del OCP. Economista, o sea, ya podemos decir que el OCP ya no es del Estado, ya no se traspasó al Estado, sino ahora ya es privado y de una transnacional argentina que a duras penas pagó cerca de 37 millones por las últimas acciones, versus la rentabilidad que nos hubiese dejado al país, que era aproximadamente de 160 millones de dólares anuales. Más los 400 millones que estaban previstos justamente por la terminación del contrato. Entonces, esto es lo que estamos viviendo los ecuatorianos. Y a eso hay que advertir a toda la ciudadanía que despierte, que sea consciente. No le estamos diciendo que vote por un candidato A, B, C o D, no, sino que tenga absolutamente claras las líneas ideológicas de su decisión.
y que sea responsable con esas líneas ideológicas de su decisión. Este momento ha votado por un conjunto de empresarios que han llegado al Estado para hacer negocios y que hacen negocios sobre el dolor, el sufrimiento, la desinversión, la crisis, pero es su forma de pensar, pues. No podemos cambiar esa forma de pensar. Fueron educados, fueron criados, han vivido en un entorno empresarial donde para ellos todo, absolutamente todo, tiene que ver con un modelo de negocios. Y es lo que han hecho y eso es lo que van a seguir haciendo a futuro. Verán políticas públicas como modelos de negocios. Todo lo Economista, que signifique para ellos el Estado es eso, es un gran modelo de negocios. economista, pero ¿es legal la información que nos ha llegado de que Pampa Energy, la transnacional argentina, haya comprado la totalidad del OCP? O sea, Daniel Noboa pudo haber hecho eso. Sabemos que hubo la negociación desde Guillermo Lasso con referencia al OCP y quizás por eso extendieron el plazo para pasarlo a manos privadas, pero economista, ¿es legal esto? O sea, ¿es constitucional? ¿Se puede Sí, revertir? es legal porque estos grupos empresariales tienen abogados, pagan muchísimo dinero por sus abogados. Estos grupos empresariales no toman decisiones sin consultar con sus abogados, sobre todo a ese nivel. No compran acciones o no definen una intervención en determinado tipo de entornos si previamente no, sus abogados no les anticipan los obstáculos y las oportunidades que pueden haber. Entonces, no dudes de la legalidad. O sea, es absolutamente legal. Lo otro que tú quieres indicar es la legitimidad. Si es legítimo que un grupo de empresarios que tiene información reservada utilice esa información para favorecer a otros empresarios. Eso es ilegítimo y constitucional. No es constitucional. Por supuesto que no es constitucional. Entonces se Entonces, puede cuando algo es revertir. legal y no es constitucional, ahí emerge algo que se llama una antinomia jurídica, una contradicción jurídica. Y eso se resuelve en la Corte Constitucional con leyes, ¿no? Etcétera, ¿no? Condiciones de política pública. Pero se puede revertir, digamos, en el próximo año, en el 2025, ya llega un país que dice, no, no queremos estar del lado de los empresarios, no queremos vender los sectores estratégicos, la constitución no lo permite. De hecho, los tratados bilaterales de inversión, por eso el pueblo ecuatoriano les dijo que no. En ese caso, ¿se puede revertir esto? O sea, se puede decir, el OCP tenía que ser pasado a manos del Estado ecuatoriano y eso lo vamos a hacer cumplir. ¿Se puede hacer eso? Por supuesto, tiene que inmediatamente hacerse eso. Eh, si el próximo gobierno no es neoliberal, si el próximo gobierno no es de derecha, una de las primeras tareas, aparte de invertir los miles de millones en energía, es hacer respetar la Constitución. El próximo gobierno tendrá que decirle al Fondo Monetario, bueno, señores, muchas gracias, pero por favor hagan maletas, no las necesitamos en el país, han hecho ya suficiente daño, vamos a evaluar lo que ustedes han hecho para ver si está dentro de la ley, dentro del ordenamiento jurídico, vamos a cambiar las cosas que están por fuera, no, les agradecemos, vamos a refinanciar la deuda que tenemos con ustedes, pero hasta aquí llegamos. Igual al Banco Mundial, hay que decir exactamente lo mismo. Una vez que el fondo vamos al aeropuerto, les despedimos, vemos que efectivamente tomen el avión, que no se queden aquí, que se vayan. Una vez que nos aseguramos que el Fondo Monetario ya no está físicamente incluso en el país, cerramos sus oficinas aquí, entonces ahí podemos decirle al país, no tenemos nada que ver con el Fondo Monetario, nada que ver con el Banco Mundial, ahora sí podemos utilizar los recursos que tenemos en función del desarrollo nacional. Pero inmediatamente tú vas a ver ahí que Teleamazonas, Ecoavisa, los influencers van a saltar al techo, van a decir, ¿cómo es posible que se haga eso? Eso es irresponsable y van a empezar una campaña de satanización, van a contratar trolls, etcétera. Pero ahí tendrá que haber una estrategia de comunicación transparente, horizontal, con el pueblo para decirle, mire, lo que estamos haciendo es absolutamente constitucional, estamos defendiendo el orden jurídico. Y decirle a Teleamazonas, yo avisa, señor, ya si quieres seguir, por favor, paguen impuestos. No están pagando impuestos. Paguen los impuestos que tienen que pagar y sigan diciendo todas las cosas que ustedes consideren pertinentes, pero primero paguen impuestos. Y con eso creo yo que el país empieza a recuperar la institucionalidad,
con transparencia, con democracia, sin autoritarismos, sin romper periódicos, sin insultar a nadie, ¿no? Pero con absoluto respeto y dentro de lo que establece la Constitución y la ley. Y el país, creo yo, va a reconocer eso. La gente cuando ve eso reconoce, pues, reconoce, aplaude, apoya y genera consenso sobre eso. Entonces el próximo gobierno tendrá que hacer eso. Tendrá que reinstitucionalizar al país, pero sin autoritarismos, sin intervenir en la justicia, con absoluto respeto a la Constitución y a las leyes. Yo creo que sé cómo hacer eso y creo que el elector a la larga, en febrero, puede tomar decisiones consistentes con lo que necesita el país. Antes que se me quede la pregunta suelta sobre los campos petroleros, Sacha y Amistad, hay la intención de privatizarlos para aumentar la producción petrolera. ¿Esto sirve realmente para los intereses del país? Porque uno ve la rentabilidad de Colombia, que tiene el modelo privatizador, y ve que recibe poco más de $20 por barril de petróleo. En cambio, en Ecuador recibimos más de $45. En el país serviría este modelo similar al colombiano que quiere implantar Daniel Noboa. Mira, yo creo que hay que respetar la ley, hay que respetar la Constitución. El artículo 315 de la Constitución, que habla de las empresas públicas, el 313 habla de los sectores estratégicos, el 315 habla de las empresas públicas. Los sectores estratégicos, entre ellos la electricidad, los hidrocarburos, tienen que ser manejados por empresas públicas Claro, y para que participe el sector privado solamente lo puede hacer de forma excepcional. claro, totalmente. No puede, o sea, eso dice la Constitución. Excepcional significa que tú no lo puedes hacer. Pero resulta que, al menos en el campo Amistad y Sacha, que son campos en operación, el Estado por supuesto que lo puede hacer. No se justifica el criterio de excepcionalidad. ¿Por qué vas a trasladar campos que le pertenecen al Estado al sector privado cuando el Estado lo puede hacer, cuando tiene ya una estructura institucional, una empresa con capacidad, con técnicos, con conocimientos, con todos los elementos que le permitan seguir produciendo? Entonces, no se justifica. ¿Qué se justifica? Se justifica si, por ejemplo, no tenemos capacidad de hacer plataformas mar adentro, por ejemplo, de exploración petrolera a profundidad del mar. Ahí no tenemos capacidad. Entonces ahí podemos llegar a un acuerdo, pero siempre y cuando el Estado mantenga la mayoría accionaria, con una empresa que tenga capacidad de hacer perforación y explotación de petróleo, ¿no? Mar adentro. Ahí sí se puede llegar a ese tipo de acuerdos. Pero en el campo Sacha, en el campo Amistad, que son campos operacionales, donde no necesitas realizar una mayor, si tú quieres, inversión que la ya existente, sino simplemente cambiar cierto tipo de procedimientos y demás y actualizarlos y modernizarlos. En consecuencia, no se puede transgredir lo que dice la Constitución y la ley. Y el próximo gobierno, si se privatiza eso, tendrá que revertirlos y tendrá que decir a esos empresarios que hay que respetar la Constitución y que su denuncia en los tribunales internacionales aquí en el Ecuador no procede porque no permite la Constitución. Claro, Eso hay totalmente. que hacerlo, creo yo. Antes de finalizar y no sin antes agradecerle por su tiempo, economista, ¿cuál sería la otra verdad de lo que está viviendo el Ecuador en general con la crisis energética, tanto en el sector eléctrico como en el sector petrolero? La otra verdad es que es una crisis generada para posibilitar negocios particulares de grupos empresariales relacionados con el presidente de la República. La verdad es que el país tiene recursos, instituciones y leyes para resolver sus problemas, pero que se han ocultado, se ha generado una verdad paralela en donde se le presenta al país un escenario de catástrofe y un escenario de crisis solamente para hacer negocios. Hay que despertar, hay que visualizar que esta crisis es funcional para intereses empresariales, que hay que salir de esa órbita de intereses empresariales y cuando se salga de esa órbita de intereses empresariales empezaremos a resolver los graves problemas que atraviesa el país. Muchísimas gracias. Han sido las apreciaciones del economista Pablo Dávalos
docente y analista político, a quien agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con su participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional en este su programa La Otra Verdad, transmitido a través de En Retrospectiva. Muchas gracias. Hasta la próxima.